Buenos días, queridos hermanos. Hoy comenzamos nuevamente nuestra escuela dominical con una oración dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes para estudiar su palabra. Permite, Señor, que esta nos retorne atrás vacía, que cabe a fondo en nuestros corazones, que te puedas glorificar porque tú eres el único Dios verdadero. Esto lo hacemos para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Estamos en la confesión de fe de Westminster. Tómate tu tiempo. Lili, no te afecto ahí, ¿verdad? Sí. No, para pastora, ¿verdad? Estamos en la confesión de fe de Westminster, el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Sí. ¿Sí? Bienvenidos. Perdonen, tenemos un poquito de congestión de tráfico. El semáforo se le fue la Hay congestión ahí. Cerraron el Starbucks y todo. Sí, cerraron. Pasamos el tapón de Bayamón. De Bayamón. ¿Verdad? Eso está bravo. Equipo pesado. Sí, equipo pesado. Ok, nuevamente buenos días. Estamos en la confesión de fe de Westminster, el capítulo 17, donde estamos hablando sobre la perseverancia de los santos. En otras palabras, el salvo siempre es salvo. Y hasta ahora en la introducción hemos visto que la Biblia nos enseña con precisión acerca de la perseverancia de los santos. Si alguien es verdaderamente salvo, ha sido vivificado por el Espíritu Santo y tiene un nuevo corazón con nuevos deseos. O sea, no hay manera de que una persona que ha nacido de nuevo pueda luego ser desnacido para volver a ser nacido de nuevo. ¿Me explico? O sea, es como si usted se muere y resucite al siguiente día. Claro. Así que por esa razón, pues, o sea, nosotros consideramos, usted es nacido de nuevo, usted es salvo, esa salvación no se puede perder. Eso es lo que hemos visto entonces hasta ahora. Así que en base a esta introducción, vamos a ver entonces qué nos dice la confesión de fe de Westminster acerca de esa doctrina de la perseveración de los santos. Y estoy entonces en la página 17.5, hacia la parte 3/4 de la página, 2/3 partes de la página, donde dice la sección 1. Y la sección 1 pues dice lo siguiente: a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. ¿Okay? A quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Así que esto solamente es esta sección no se divide en subsecciones. Así que comienza diciendo a quienes Dios ha aceptado en su amado. ¿Quién es su amado? Jesucristo. Dios nos ha aceptado por medio de Jesucristo y que han sido llamados eficazmente. ¿Sí? Hemos sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu. ¿Qué significa ser llamado? Yo diría más invitados, ¿no?
un ejemplo que quería traerles a consideración fue el llamamiento de Moisés que se encuentra en Éxodo capítulo 3, un ejemplo de lo que es un llamamiento. O sea, en la historia de Moisés, Moisés nace en un tiempo cuando prácticamente los hebreos eran esclavos en Egipto, y entonces por causa de que se estaban multiplicando a gran manera los hebreos, el faraón mandó a matar a los niños que estaban naciendo en esa época. Entonces la mamá de Moisés lo puso en una canasta, lo envió por el río, fue adoptado por la hija del faraón, y prácticamente pues creció como egipcio, hasta que un día pues, o sea, descubrió que sus raíces eran hebreas, y entonces en un altercado con un egipcio mató al egipcio. Entonces por temor a su vida huyó. Claro, todo esto parece que es el libre albedrío, ¿no? Cuando huyó, se encontró entonces con Jetro, su suegro. Jetro entonces lo puso a apacentar ovejas, lo hizo pastor de ovejas. Eventualmente pues él se casó con una de las hijas de Jetro. Pero un día, apacentando las ovejas, en el capítulo 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús, Jesucristo. Se le apareció entonces el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Así que imagínense un arbusto que se está quemando. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora. Yo creo que él era puertorriqueño porque tenía que ir a averiguar qué era lo que estaba pasando. Metiche. Sí, metiche. Okay. Entonces dijo Moisés: iré yo ahora. ¿Perdón? O curioso. Curioso, ok. Sí. Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y después él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Okay? O sea, somos llamados a causa de la curiosidad. ¿Me explico? Pero nuevamente, ¿cómo trabaja eso? ¿Trabaja por nuestro libre albedrío? ¿O trabaja porque en su providencia Dios lo coloca ahí para que nosotros, de curiosos, vayamos a ver de qué se trata? ¿Me explico? O sea que nuevamente, de haber sido por Moisés, quizás él nunca hubiera conocido a Dios, pero Dios quería que él lo conociera. ¿Okay? Entonces, un segundo, una nota de cárcel que quiero mencionar aquí. Se apareció el ángel de Jehová, dijimos que es Jesucristo, en una llama de fuego en medio de la zarza. Y si miran, entonces dijo: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó del medio de la zarza. ¿Quién estaba en el medio de la zarza entonces? ¿Quién era el fuego? Pero Dios fue el que lo llamó. O sea que indiscutiblemente, ¿qué podemos deducir de eso? Padre e Hijo. Sí, el ángel de Jehová y Dios es el mismo. Tienen que ser la misma persona. Manifestados de dos maneras, pero sigue siendo la misma persona. Por favor, pásale a... Estamos en la página 5. ¿Sí? Así que les queda claro más o menos cómo es el llamado. Piensen ustedes cómo llegaron aquí.
Quizás por la misma curiosidad. ¿Me explico? ¿O cómo conocieron al Señor? Quizás por la misma curiosidad. O sea que si no están de acuerdo, díganlo. Es que a veces la curiosidad nos lleva. Sin embargo, es la providencia de Dios la que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo. ¿Ok? Así que los que son llamados eficazmente. Esto también aparece en Romanos 8. Romanos 8. Lo podemos ver también, este que es el 23. Ok, 28, Romanos 8, 28, donde dice, Romanos 8, 28, donde dice, ok, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. ¿Sí? A los que predestinó, a estos llamó. Perdón, Marlene sale de la asamblea porque su hijo mayor ha quedado atrapado en el trabajo. Está asustada. ¿A qué edad? Marlene, su hijo mayor. ¿Qué le pasó? Parece que tuvo un accidente en el trabajo, por eso ya se sabe. No hay problema. Gracias. Gracias por dejarnos saber. Gracias. Oremos entonces por Vamos a orar por él. Sí. Vamos a tomar una oportunidad por orar. Padre, sabemos que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, que para ti, Señor, no hay nada imposible. Desde antes de la fundación del mundo tú nos conoces y sabes todo lo que va, y nuestras vidas están escritas en tus libros. Y te pedimos, Señor, que tengas hoy misericordia del hijo de Marlene y de Arnoldo. Señor, que ante todo, pues, tu voluntad sea manifestada en sus vidas. Y te pedimos, Señor, que sin el mínimo interés de cambiar tu voluntad, Padre, tengas misericordia de esa vida, Señor, y lo puedas proteger, y lo puedas guiar, y lo puedas llevar. Y sea esto, Señor, que sea una experiencia para que se pueda acercar a conocerte más como el Dios verdadero, el Dios de la salvación. Te pedimos, Señor, que estés con él en todo momento y que pongas en Arnoldo y en Marlene la calma, la certeza de que pase lo que pase, tu Dios está en control. Todo sea para gloria y honra de tu Hijo amado, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para la salvación. Amén. 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 Ok, así que nuevamente, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el versículo 30 dice, a los que predestinó. ¿Cuándo nos predestinó? Antes de la fundación del mundo, antes de que el Génesis hubiera existido, Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya habían hecho el plan de la redención y ya conocían los que iban a estar escritos en el libro de la vida. Así que nuevamente, a los que antes predestinó, a estos los llamó. ¿Okay? A estos los llamó de la manera, o sea que Moisés, antes de la creación del mundo, antes de que el Génesis existiera,
Dios ya sabía que Moisés ese día iba a estar apacentando ovejas y él entonces iba a enviar a su ángel para que hiciera una llama en un arbusto para que Moisés se le despertara la curiosidad y pudiera entonces ir a investigar qué era lo que estaba pasando y él se le pudiera entonces revelar como el único Dios verdadero. O sea, que el llamamiento no es, una llamada telefónica, es algo que providencialmente va trabajando en el corazón de cada uno de nosotros hasta que finalmente pues encontramos al Señor. Y no que encontramos lo que el Señor tiene para nosotros. O sea, porque nuevamente Dios pone en nuestros corazones tanto el querer como el ser. ¿Okay? Y nuevamente pues, volviendo a Romanos 8, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó. O sea, Dios nos llama, Dios nos justifica. ¿Qué significa justificación? Nos perdona. Somos perdonados de nuestro pecado a pesar de que seguimos siendo pecadores. Entonces, somos justificados por causa de qué? Por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, a esos va a glorificar. ¿Okay? Así que Dios nos acepta en su amado porque hemos sido llamados eficazmente. ¿Qué significa santificados? Apartados. Somos apartados entonces, o sea que nuevamente estábamos sucios en nuestro pecado, Dios nos llama, aceptamos el llamado, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos de nuestros pecados. Dios entonces, a pesar de que ve a un pecador, por causa de que lo está mirando a través de Jesucristo, lo filtra a través de Jesucristo, lo que ve es un justo, como Jesucristo, un hombre sin pecado. Sin embargo, del otro lado, quitas el filtro, lo que hay es un pecador. O sea, que Dios redime nuestro espíritu, más carne y sangre no entran en el reino de los cielos. O sea, que somos justificados, pero seguimos siendo pecadores. No es que yo me levanto por la mañana con el interés de pecar. Ese no es mi deseo, pero termino el día haciendo lo que no quiero hacer. ¿Por qué razón? Porque mi naturaleza es pecaminosa. Así que Dios nos acepta en Jesucristo, nos llama eficazmente, nos santifica por su Espíritu, porque tampoco la santificación es mía. O sea, nuevamente Romanos capítulo 3 establece que no hay uno justo, no hay uno que busque de Dios. ¿Okay? Así que no es por mi propio mérito, es por el mérito del Espíritu. Estas personas no pueden caer de ese llamamiento, de esa justificación, ni total ni definitivamente. ¿Por qué razón? Porque ese llamamiento y esa justificación es por gracia. ¿Qué es gracia? Algo que yo no me merezco. Un regalo merecido. Un regalo inmerecido. Sino que ciertamente van a perseverar hasta el fin y serán salvados entonces eternamente. Es lo que veíamos en la semana pasada. O sea, ¿quién es el que persevera? No es el que persevera en su propio mérito, persevera en que es nacido por causa de Dios. ¿Okay? Así que eso es lo que nos está diciendo más o menos esta sección. Lo podemos entonces comprobar bíblicamente en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6, donde dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
¿Sí? ¿Quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Dios. Y esta buena obra será perfeccionada hasta el día en que Cristo Jesús retorne. ¿Sí? Así que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo como iglesia. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. O sea, no estás diciendo obra en tu salvación. ¿Me explico? Lo que está diciendo es obra en tu santificación. Aléjate del mal. O sea, porque vas a ser tentado en todo, todos los días. La tentación no se detiene porque has sido salvado. Al contrario, eres salvado y es cuando más tentación tienes. ¿Ok? Mientras trabajes en tu santificación por causa del Espíritu Santo, nunca vas a tropezar. Y nuevamente de esta manera que el Señor nos da entonces la entrada al reino eterno de Jesucristo. Juan capítulo 10, versículos 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? ¿Quiénes conocen la voz del Señor? Nosotros. Las ovejas que Él escogió. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y a esas ovejas que conocen la voz del Señor y lo siguen, versículo 28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las puede arrebatar de mi mano. Se vuelve y les destaco, si usted sabe que es salvo, si usted sabe que es cristiano, ¿puede perder su salvación? Si usted me dice que sí, yo le digo, pues entonces niega a Jesucristo en este momento y compruébame que tú tienes la opción de negar a Jesucristo. O sea, compruébalo. Y si no te atreves a hacerlo, es porque el temor de Dios está dentro de ti y sabes que tú no puedes perder esa salvación. Yo sé una pregunta. Diga. Luego que Dios me ve inocente, ¿verdad? Que ya soy parte de sus ovejas. Si después de eso yo lo niego, ya pierdo la salvación. Lo que pasa es que nunca fuiste salva. Sí. O sea, si tú tienes el libre albedrío para a ciencia y conciencia negar a Cristo, porque nunca tuviste la salvación. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice el versículo 28, 29, dice, o sea, vamos a leerlo todo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A esas ovejas yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebata de mi mano, incluyendo a quién. Y la clave está en que yo les doy vida eterna. La vida eterna no termina. Si Cristo te está dando vida eterna, quiere decir que vas a vivir para siempre. No es que es vida eterna hoy y mañana vas a dejar de ser vida eterna porque tú decidiste echar hacia atrás. Claro. O sea, si echas hacia atrás es porque nunca tuviste nunca la vida que eterna. dice la palabra del Señor, o sea, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Porque en ese día vendrán a mí y dirán, no, pero Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios y en tu nombre nosotros pusimos las manos y muchos enfermos se sanaron. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad.
nunca te conocí. Nunca tuve una relación íntima contigo para que, si está bien, tú oraste, sacaste demonios y tú sanaste enfermos, pero nunca te conocí. Y esos son muchos cristianos hoy día en la iglesia. O sea, acuérdense que la iglesia está compuesta por los Creyentes, justificados no e incrédulos. Por eso no deja de ser una institución formada por hombres pecadores. Y hay incrédulos que están en puestos de liderazgo. Por ejemplo, en estos días Nordo vio un pastor, diciendo que pesa como 200 kilos, diciendo que había que ayunar. Ah, bueno. Él nunca lo había hecho. ¿Cómo entiende el ayuno? Yo no ayuno de Ayuno la espiritual. televisión, no será, ayuno. no sé, de Como la otra mayoría cosa. No, uno puede ayudar un casadito, uno puede ayudar. Ayuno El espiritual. pecado capital de la gula, la mayor locura es que ya cuando llegan a Monseñor y Canales, todos sus barrigones, todo. Lo tienen gula todo. Come mal. ¿Sí? Y entonces el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Ok? No hay poder. O sea, ¿quién nos puede arrebatar del amor de Cristo? La angustia, la tribulación, la persecución. Es que eso es cuando nosotros nos angustiamos por un problema, que yo lo acabo de pasar, es por falta de fe. No Hay necesariamente. ausencia de fe. Necesariamente, sino que No necesariamente. la O sea, la condición de padre predomina ahí en esos momentos, no es cuestión de fe, sí, la condición de padre. claro. Entonces, como dice Malena, no, que la condición de padre, uno puede tener mucha fe. Desde ayer, no sabíamos nuestro hijo, no se pidió comunicar con nosotros. Ahorita acaba de avisar que estaba en un páramo pescado con uno allá en Ecuador y quedaron atrapados, no sé, no dio una explicación. Yo tenía fe, yo estaba preocupado. Sí. Estaba muy preocupado. Malena, yo no le he dicho nada a ella, lo supo a través de la mamá del hijo de él. Pues ella no se lo voy a decir porque si no, la va a pasar toda la noche. Preocupada, angustiada. Sí. Y claro, estas situaciones ocurren para que aumente tu fe. Es posible. Porque ¿qué fue lo que hiciste? Comenzaste a orar. Sí, pero comenzaste empecé a pedir. Dios me dijo algo esta mañana porque yo a él le envié un mensaje temprano. Un texto. A Dios le enviaste un texto. A mi hijo le dice, Dios, en tus manos están mis tiempos. Esta mañana se lo envié a él tempranito, sin saber lo que estaba pasando. Y ya tu vez era para ti misma. Bueno, el mensaje fue para Dios, no fue como que fue para allá y habló con Dios y le dijo que podía vender los terrenos aquí. Ah, claro. Es cierto. Sí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice, el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. El diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a aclarar lo que quiere decir. Ninguno que es nacido de Dios premedita pecar. ¿Sí? Sí pecamos, pero inconscientemente. Sigo pecando, o sea, pero no planifico mi pecado. O sea, mi deseo no es pecar. ¿Me explico? O sea, pero yo no me levanto por la mañana y planifico vengarme de mi vecino que me hizo una mala jugada. O como lo dijo usted la semana, el domingo pasado, cuando uno se levanta, el ser humano se levanta y planifica su pecado. Voy a matar hoy, ¿Sí? voy a robar hoy. Entonces, eso es lo que quiere decir el versículo, o sea, eso es lo que quiere decir el versículo
9. Ninguno que es nacido de Dios premedita, planifica el pecado. Porque la simiente de Dios, el temor de Dios en nuestros corazones, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que debemos apartarnos del pecado. ¿Así? Entonces, por esta razón no puedes pecar. No, o sea, no peco porque no premedito la venganza, cosas por el estilo. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios está en mi corazón. Y es dominante, ¿no? Y en ese caso, pues sí, es dominante. Primero, versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Okay? Así que cuando dice todo aquel que no practica la justicia, ¿qué es la justicia? Todo lo que es agradable para Dios. ¿Okay? Lo agradable y aceptable delante de Dios. Por eso dice, busca primeramente del reino de Dios y su justicia, ¿okay? Y todo lo otro vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y lo que es agradable y aceptable delante de Dios. ¿Y dónde usted encuentra lo que es agradable y aceptable delante de Dios? Hermano, los invito a que lean la Biblia para que lo sepan. Sí. ¿Okay? Eso es ahí donde encontramos lo que es agradable y aceptable de Dios. Así que el que no practica lo que es agradable y aceptable delante de Dios, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No tome nota, nos ha hecho nacer. El nuevo nacimiento, ¿quién nos lo da? Dios. Dios es quien nos da el nuevo nacimiento. Por eso Jesucristo le decía a Nicodemo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Así que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. De que en una que somos salvos, ahora tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Ese Espíritu dentro de nosotros lo que hace es que nos aumenta la fe. ¿Basado en qué? En la palabra. ¿Okay? Versículo 6. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, serás afligido con diversas pruebas. Ahí tenemos el ejemplo. O sea que todos los días somos probados para que aumente nuestra fe. O sea, la preocupación es humana, es natural. Pero tenemos que, o sea, en lo que nos preocupamos, tenemos que confiar que el Señor está en control de todo lo que está ocurriendo. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba de vuestra fe sea hallada, y esta resulta entonces en que vamos a alabar, dar gloria y dar honor en la revelación de Jesucristo. O sea, porque la palabra lo que dice en todos
demos gracias. Fíjate, él dice que más preciosa que el oro que perece. Ajá. O sea, el oro perece, pero la fe no. ¿No? El oro que es sinónimo de lo más valioso. Exacto. O sea que aún lo más valioso perece, pero nuestra fe, ¿por qué razón? Porque la fe es un don de Dios. O sea, Dios nos da tanto el querer como el hacer. O sea, la fe es algo que Dios nos da como don. Por eso los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ok, entonces, gloria a Dios de la revelación de Jesucristo, versículo 8, a quien sin haberle visto, sin haber visto a Jesucristo, lo amamos. Y a quien ahora no lo vemos, pero creemos en Él. Creemos en su sacrificio. Creemos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Okay? No lo hemos visto, pero le amamos. No lo hemos visto, pero creemos. Entonces nos regocijamos. Eso fue el café de esta mañana. Y no es tan fácil esa palabra. Nos regocijamos grandemente con gozo inefable y llenos de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te santifica, Dios te va a glorificar. Y quisiera decirle nada más Por una favor. cosita a Marlene, con lo que te pasó hoy, a mí me pasó la semana pasada. Estaba yo en la cama, recibo una llamada con la voz de mi hija, la grande, una voz, vaya, no la conozco, llorando en el teléfono, mami, tuve un accidente. Yo estaba en la cama, no me podía casi ni mover, y dice esta gente que me senté, que un poco más también. Sale corriendo. Porque impacta demasiado. Sí. Y sin embargo, era una de esas pidiendo dinero y la suerte que estaba María en la casa y al hermano de María le pasó algo por el estilo y ella estaba familiarizada con esas llamadas y cogió el teléfono y en cuanto le dijo sí, cómo no, ya la policía va para allá, se acabó todo. Pero comprendo que fue porque yo estaba más concentrada en mis dolores que en el Señor. Entonces eso pasa, pero es un llamado para nuestro espíritu, ¿me entiendes? Sí. Y tranquila, es nada más orar, porque el Señor quiere que crecemos en la fe, que crezcamos. Amén. Sé fuerte, que el enemigo siempre está tratando de acechar. Así que eso es lo que quiere decir esta sección, a quienes Dios ha aceptado en Jesucristo. Los ha llamado eficazmente. ¿Okay? No es cualquier llamado. Es un llamado eficaz. En el caso de Moisés fue la zarza ardiente. ¿Okay? Todos podemos, o sea, si les di oportunidad a todos tenemos un testimonio de cómo recibimos ese llamado eficaz. Y también pues somos, lo que digo, santificados por el Espíritu. Y cuando somos llamados y somos santificados por su Espíritu, somos justificados, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de la gracia, sino que ciertamente perseveramos hasta el fin. ¿Quiénes son los que perseveran hasta el fin? Lo vimos la semana pasada, lo vimos también en el estudio del Apocalipsis. El que persevera hasta el fin es nacido de Dios. No es por su propio mérito, es porque nace de Dios. Y estos pues nuevamente perseveran hasta el fin y serán salvados eternamente. ¿Quién da la salvación? Dios es el que da la salvación. ¿Sí? Entonces ese es el final de la sección 1. En la sección 2
continúa, esta perseverancia de los santos no depende de su libre albedrío. Es lo que hemos estado diciendo. Sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Tenemos bastante carne dentro de este hueso. Sí, sí. Vamos a empezar con el desglose. En esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. ¿Sí? Así que nuevamente, usted no es porque lo decide. Porque si usted tiene la opción de negar a Jesucristo, usted nunca ha sido salvado. ¿Okay? Así que esta perseverancia no es porque, o sea, está dentro de mí el querer hacerlo, pero ¿por qué razón? Porque Dios es quien pone en mi corazón tanto el querer como el hacer. ¿Ok? Ahora, esta perseverancia de los santos, ¿de qué depende? De la inmutabilidad del decreto de la elección. La inmutabilidad del decreto de la elección. Y este decreto de la elección fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que no cambia. ¿Ok? Así que la perseverancia de los santos viene por el decreto incambiable de la elección, y este decreto incambiable de la elección surge del amor gratuito del Padre. O sea que en otras palabras, somos salvados por la gracia y la misericordia del Padre. Y no cambia porque Dios no se equivoca. Y Dios no se equivoca. Es correcto. Dios no se equivoca. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. ¿Okay? Con amor eterno. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Antes de la creación, antes del Génesis, Dios eternamente ya nos había amado. Y por esa razón fuimos atraídos a Él con misericordia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 18-19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Acuérdense que dentro de la iglesia, por sus frutos Los conoceréis. es que seremos conocidos. ¿Okay? Por sus frutos es que somos conocidos. O sea, el sello, la marca, la evidencia. El Señor conoce a los que son suyos, y se aparta de iniquidad todo aquel que menciona decir que es cristiano. ¿Me explico? ¿Okay? Así que nuevamente, esta perseverancia de los santos no es de mi libre albedrío, es del decreto de elección de Dios, que no cambia su amor gratuito que fluye del Padre. Y este mérito pues, es de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo. O sea que nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14.
Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Por esta voluntad hemos sido santificados. Hemos sido apartados por medio de la ofrenda que Jesucristo hizo una vez y para siempre. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que Dios, por medio de su Espíritu, santifica. Dios te llama, Dios te justifica, Dios te santifica, Dios te glorifica. ¿Okay? Nada de eso es de mi libre albedrío. Parece ser mi libre albedrío, pero es la providencia de Dios trabajando en nosotros. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Okay? El Dios de paz, que resucita a Jesucristo. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. ¿Okay? Así que este Dios y este Jesucristo nos haga aptos ¿para qué? Para hacer buena obra, para que podamos hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre, o sea, la justicia, delante del Padre, mediante Jesucristo, y a Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Okay? Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Dios es poderoso para salvar para siempre. Por lo cual Él, ¿de quién está hablando el primero? ¿De quién está hablando el primer? Él. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Así que por lo cual Jesucristo también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Jesucristo se acercan a Dios. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿Okay? Puesto que Jesucristo vive perpetuamente para interceder por nosotros. ¿Okay? Hebreos 9, 11 al 15. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de las becerras rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?
Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Ese versículo lo estaremos explicando la próxima, porque es bastante profundo. Así que no se lo pierdan. Ayer viendo porque me impactó, ¿no? Ayer viendo una serie, es un demonio que está en la tierra, el diablo. Se carga una cruz, una cadena con una cruz. Tiene una novia terrenal. Y sale el tema de Dios. Ella le asoma que, ¿por qué el respeto? Dice, porque es que Él es mi amo. O sea, el diablo le dice, es que Dios es mi amo. O sea, que Dios está por encima de todas las criaturas. Claro. O sea, Satanás no es un ser soberano, como lo es Dios. O sea, Satanás se somete a la voluntad de Dios. O sea, esa es la diferencia de algunas religiones que creen que, o sea, que te va a meter, o sea, que te salva de Dios y el que te mete al infierno es el diablo. No. ¿Ok? Eso tristemente pues no tiene fundamento bíblico. O sea, el diablo lo único que puede hacer es tentarte. Y el diablo, en el caso de Job, fue un instrumento que Dios utilizó para que Job pudiera crecer mucho más en el conocimiento del Señor. Porque le dice, Job o sea, culmina diciendo, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te han visto. Y eso hizo la diferencia en ese caso. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias por las lindas palabras que tú nos muestras a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy día caben hondo en nuestros corazones, reconociendo que tú eres el Dios de nuestra salvación, por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para nuestra redención. Hoy te alabamos, te glorificamos, ensalzamos tu nombre. Sabemos que eres el único Dios verdadero, el Dios de la salvación, el Dios de nuestra redención. Te pedimos que te quedes el resto del servicio, Señor, y te manifiestes a través de la música, te manifiestes a través de la palabra nuevamente a nosotros. Cava honda en nuestros corazones, Señor, para que te podamos conocer cada día más y más. Para gloria y honra de tu nombre, te damos gracias, Señor. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Nos veremos entonces, Dios mediante, en el servicio. Que Dios la bendiga.